Gracias, Diego. En otras noticias, las enfermedades de salud mental siguen aumentando entre los colombianos durante esta cuarentena. Según una encuesta, han aumentado las cifras de casos de ansiedad, insomnio y de depresión. Hablamos con algunos expertos para conocer qué hacer para detectar estos síntomas y cómo tratarlos a tiempo. Enfrentar el encierro y la actual situación económica no ha sido fácil para muchos. Una encuesta del grupo Proyéctame, realizada en abril con 2.640 personas, determinó que durante la cuarentena el 54% de los encuestados ha experimentado síntomas de ansiedad, mientras que el 40% ha tenido insomnio y cerca del 24% ha sufrido de depresión. La ansiedad y la depresión, sobre todo en esta época de pandemia, no es nada fácil de llevar. Sobre todo porque al ser una enfermedad mental, una enfermedad que no se ve, es muy fácil para los demás decir, tranquilo, tú no tienes nada. Casos como el suyo son más frecuentes de lo que se cree. Están los factores relacionados con el confinamiento, el aislamiento físico, el incremento de hasta el 200% del maltrato intrafamiliar, las pérdidas económicas, laborales y los duelos por fallecimientos de familiares. Por eso, aprenda a identificar estas señales de alarma. La ansiedad se caracteriza por un incremento en toda esa respuesta. Encontramos incremento en la tasa cardíaca, en la frecuencia respiratoria, sudoración y también algo de enrojecimiento facial, acompañado de una anticipación negativa de posibles situaciones que no han acontecido. Tienen que recurrir a servicios de atención para que puedan orientarlos, ¿no? No existen recetas mágicas y, por supuesto, cada persona, cada paciente necesita unas ayudas y unas orientaciones determinadas. Existen diferentes canales de comunicación para quienes presenten estos síntomas. Un aumento en la notificación de casos, tanto a través de vigilancia epidemiológica como de la demanda de atención a través de la línea 106 y el puente que hemos establecido con la línea 192 del Ministerio, en reportes y en solicitudes de apoyo emocional en casos de ansiedad, de depresión. Para consultar las líneas de atención en su región, puede ingresar a la página web www.coronaviruscolombia.gov.co. Para hablar un poco más sobre este tema, contactamos a esta hora al escritor y también especialista Carlos Sánchez, quien recientemente escribió el libro Desahógate y despierta ya, que hace referencia al manejo de las emociones, entre ellas la ansiedad. Carlos, gracias por estar con nosotros. Desde su experiencia como coach en emociones y también adicciones, ¿cuál es la realidad en tiempos de cuarentena sobre la ansiedad y la depresión? ¿Qué es lo que nos está pasando? Hola Juanita, ¿cómo estás? Mira, la verdad es que tenemos mucho miedo, la ansiedad es miedo. Tenemos miedo a enfermarnos, tenemos miedo a la incertidumbre, tenemos miedo a la muerte. Y aparte está el tema económico que está muy complicado, entonces eso genera unos problemas de estrés y de angustia muy fuertes. La realidad es que la gente no sabe manejar la ansiedad porque no nos han enseñado a estudiar ni a comprender nuestras emociones. Por eso es supremamente importante no dejarnos arrastrar de lo que nos diga la cabeza, porque la cabeza cuando se pone ansiosa, cuando las emociones son ansiosas, la gente nos empieza a desestabilizar, que es lo que está en estos momentos. Carlos, ¿cómo podemos lidiar con la ansiedad? Yo sufrí un trastorno de ansiedad y para mí fue muy complejo manejar la enfermedad, pero entendí que la ansiedad, por ejemplo, desde lo negativo, es una emoción que le gusta mentirnos. Si nosotros nos dejamos llevar de esas mentiras y no conductamos a la emoción, nos dejamos arrastrar. Yo, por ejemplo, empecé a hacer ejercicio físico. El ejercicio físico ayuda muchísimo. Empecé a tomar agua porque el cerebro es agua y ayuda muchísimo a regular los pensamientos incesantes que salen del cerebro. Hay que acudir a ayuda. Si el tema es demasiado complicado, es importante acudir a ayuda profesional para que podamos entender lo que estamos sintiendo. No dejarse arrastrar de todo lo que diga la cabeza. El cerebro es pesimista por naturaleza. Y si nosotros ese pesimismo con lo que estamos viviendo ahora lo aumentamos con toda esta realidad, pues es peor porque vamos a perder la tranquilidad. Hay que aprender a observar los pensamientos. Hay que aprender a entender que cuando yo no me identifico con el pensamiento, hablo con el pensamiento, cuestiono mi pensamiento, me sirve muchísimo para no dejarme arrastrar, porque esa es la ansiedad negativa, es una ansiedad que genera pánico, angustia,
Y ese diálogo interior es supremamente importante. También existe la meditación. Hagan meditación. La meditación ayuda muchísimo para tranquilizarnos, para relajarnos. Yo hago meditación en la mañana y en la noche y eso me tranquiliza muchísimo. Cuestiono a mi cerebro, porque es que no todo lo que dice la cabeza es cierto. Es importante cuestionarlo y buscar una parte espiritual. No desde la religión, sino desde lo espiritual. Claro, le quiero hacer otra pregunta de otro punto y son los adictos que también sufren graves problemas de ansiedad. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, yo sufrí una adicción al juego, 14 años, y realmente es demasiado compleja la ansiedad en el adicto. Aquí es importante que el adicto, la familia lo rodee y lo ayude desde el amor, desde la comprensión y no desde el rechazo ni el castigo. El adicto debe entender que esta es una posibilidad maravillosa que tiene para salir de esa realidad a partir de un cambio de hábitos. El cerebro es de hábitos. Tenemos 21 días, por ejemplo, demostrado científicamente que cuando nosotros comenzamos a cambiar de hábitos de manera regular, el cerebro empieza a generar y a pedir la otra realidad. Por ejemplo, yo cuando estaba metido en el juego, en la marihuana, en el cigarrillo, hice ese cambio de hábito gradual en donde empecé, por ejemplo, a hacer deporte, en donde empecé a caminar, en donde empecé a leer, y entonces hice esos cambios de hábitos que me permitió que mi cerebro se empezara a tranquilizar. Carlos, es muy corto el tiempo, pero quiero aprovechar. En su libro Desahógate, despierta ya, usted hizo una investigación en torno a todas estas emociones negativas y ¿qué conclusiones tiene? Mira, realmente no tenemos ni idea de manejar nuestras emociones. Es importante que en los colegios, creo que ya existe algunos colegios, en donde le enseñen a los niños a pensar las emociones. Oiga, ¿por qué nos da miedo? ¿Por qué nos da angustia? ¿Por qué nos da ansiedad? ¿Por qué nos da envidia? Si no entendemos lo que son las emociones, ¿cómo aprendemos las emociones? En la vida misma, estrellándonos, como está pasando ahorita, porque la gente no sabe qué hacer. Y estamos siempre dependiendo de un psicólogo o de un psiquiatra para poder entender nuestras emociones. Desde el colegio mismo tiene que haber inteligencia emocional, cátedras de inteligencia emocional para que logremos comprender nuestras emociones y no vivamos en esta angustia en la que estamos. Carlos, muchas gracias por todas estas recomendaciones y por su tiempo. Muy amable. Muchas gracias.